Estamos pendientes de que haya unas muy buenas respuestas de parte y parte de la mesa en la mesa de negociación y ya podamos felizmente a la brevedad posible reincorporarnos a clase, porque definitivamente la situación no está para muchos, pero el sacrificio ha sido muy grande. Yo pienso que indirectamente ahora estamos afectados, los que van a ser más afectados son ustedes, porque en un presente y en un futuro les va a tocar cargar con todo lo que se haya hecho bien o mal en esta generación, precisamente en este periodo que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos la confianza de que vamos a salir adelante, pero para poder hacer eso, hay que quemar etapas y la primera etapa que hay que quemar es precisamente prepararnos de la manera suficiente para poder responder a los desafíos que ustedes van a tener de cara quizás a 2 años, cuando también a ustedes les toque decidir quiénes van a dirigir este país, porque en el 2024 algunos de ustedes ya van a tener la capacidad de poder elegir un gobernante, ¿verdad? Un representante político eh, y ojalá lo puedan hacer de la mejor manera, no por cercanía, por simpatía, sino porque ustedes vean que hay conciencia en todo esto. Pero bueno, eso es otro tema, hay tiempo para ir madurando este proceso. Bien, dos cosas que le vamos a comentar antes de empezar. El profesor Blackman ya nos dio ISO conjunto con la profesora consejera de usted y yo no sé, el otro consejero no ha estado vinculado. El profesor Neri y el profesor, no, el profesor de español sí está, pero aunque no, él tiene otra consejería que él también está involucrado con nosotros para ya tan pronto regresemos plantearle a ustedes la propuesta de la labor social. Tengo entendido que se modificó un poco, se modificó el decreto de 80 horas y creo que se está hablando de 40 horas de labor social. No sé si estoy tratando de confirmar esa respuesta. Son 40 horas, es mucho más fácil salir de esa responsabilidad. Pero en su momento tocaremos ese tema. Por lo pronto, nada más se lo quería adelantar. Y el segundo es que ya yo les mandé a ustedes la información de que tan pronto se vaya generando entre hoy y mañana alguna respuesta satisfactoria. Recién se está trabajando el primer punto de los 8 que se están planteando en la mesa de diálogo en Penonomé, en donde los dirigentes, ellos hacen énfasis en que los 4 primeros puntos, después que se resuelvan, ya automáticamente ellos suspenden la huelga y retornaríamos a clase. Y ya yo les expliqué que eso es un proceso en donde las autoridades tienen que firmar un compromiso de no afectar un poco a la gente que han estado en paro, en huelga. Bueno, dicho eso, definitivamente iniciamos nosotros nuestra presentación. Me gustaría retomar lo que hemos dejado atrás. Nosotros empezamos a trabajar un poquito el cuarto tema que tiene que ver con la biología molecular, porque básicamente son las bases de la herencia mendeliana. Cuando hablamos de base de herencia mendeliana era sobre dónde se sostenía todo ese concepto que Juan Gregorio Mendel había establecido para generar lo que se conoció después como las leyes de la herencia. Esas leyes de la herencia son las que rigen todos los primeros elementos que conocemos con respecto a lo que nosotros podemos heredar, o sea, ser, como quien dice, portadores de lo que nos han legado nuestros padres y más atrás los abuelos, los tatarabuelos y toda aquella gente que se ha vinculado por cualquiera de las dos familias que se unieron en un momento dado. Bien, visto desde ese escenario, parece muy sencillo, pero no es tan sencillo porque aquí involucra la capacidad de que elementos más complejos como son las moléculas genéticas, las moléculas de ADN, pudieran entonces hacer su parte. Entonces, un bloque familiar, por un lado, aporta una parte de la herencia de tipo genética y el otro bloque, por otro lado, aporta también y se da lo que se llama la recombinación genética.
Hasta ahí Mendel no lo había definido y descrito, porque ya sabemos obviamente que en el periodo de Mendel, 1886, cuando se publica pues su documento, él no tenía mucha idea de esto. Fue décadas, años después que se toma el asunto. Entonces, con esa situación ya en planteado, vamos a arrancar entonces con este tema que nos parece bastante interesante desde donde lo habíamos dejado. Yo le hice a ustedes un vídeo para comenzar a explicar un poco este tema. Yo creo que ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así que no tenemos mucho que aportar. Yo le decía en su momento a ustedes, y retomo rápidamente esto, que nosotros, la base molecular de la herencia mendeliana, retomamos eso solamente por el honor, hay que el mérito de reconocer que Mendel, si hubiera estado en esta época, él se hubiera merecido un premio Nobel de medicina y de ciencia, por eso lo he hecho haber planteado una serie de principios sumamente importantes. Nosotros observamos aquí rápidamente, como yo les he dicho en la clase anterior, una célula de tipo eucariota, yo supongo que puede ser una célula animal, en donde aparece toda la estructura propia de una célula eucariota, en donde hacen un señalamiento muy práctico hacia el núcleo el núcleo de la célula. Ese núcleo celular, como todos ustedes saben, contiene, ahí es donde está reposando, ahí es donde está resguardado todo el contenido genético de toda criatura sobre el planeta, llámense animales, vegetales y organismos microscópicos. En el caso de los humanos, nosotros hacemos referencia a las 23 pares de cromosomas. Eso se encuentra dentro del contenido nucleótido. Ustedes recuerdan muy bien que en el año 2020, que ustedes estaban cursando el 9º grado, estos temas se abordaron en la clase de ciencias naturales cuando se hablaron de la teoría de Mendel. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos esto bastante, pero bastante avanzado y claro. Bien, y acá ponen el otro elemento que supuestamente, si ustedes ven bien, lo estamos rescatando del núcleo. Uno de los 23 pares es este elemento aquí que se le llama cromosoma. Y el cromosoma tiene también, porta los genes, que a su vez son, como quien dice, los caracteres que Mendel hablaba para que pudiera entonces las personas recibir de sus ancestros las características físicas que tienen. Entonces, los genes son los portadores de la herencia como tal. Entonces, lo otro que se tiene acá en cuenta también es el hecho de que los genes están compuestos por una estructura química que se llama molécula de ADN. Así que con esos tres elementos, núcleo celular, 23 pares de cromosomas, el cromosoma, los genes y el ADN, nosotros tenemos claro que vamos a comenzar a hablar de lo que es la herencia. Dice que están ingresando los compañeros ahí. Se le está emitiendo, pero ya yo creo que a veces todo depende del dispositivo de cada cual. Bien, continuamos entonces con la siguiente presentación. A ver aquí. Bien, este señor ya nosotros lo tenemos a manera de recuerdo y por honor de reconocimiento yo les quiero plantear este señor llamado Juan Gregorio Mendel. Ya sabemos muy bien que era un monje y que básicamente su mérito está en que él establece esas primeras leyes o ese conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de los elementos heredables, las características de organismos de padres a hijos. Se ven bastante claros, bastante descritos por todos esos tres principios que él establece. Son las reglas básicas de la herencia y son los que constituyen los fundamentos de la genética. Entonces, estas leyes se derivan pues, del trabajo realizado por este insigne ciudadano de origen austríaco, que fue el que logró aportar en este sentido. Continuamos. No fue sino hasta después de algunos años, ya que Mendel en el año 1866 publica estas tres leyes, ¿verdad?, sobre la herencia, ¿verdad? Él la publicó en este año 1886, perdón. Los trabajos de él habían pasado inadvertidos. Mendel en su trabajo concluye que los caracteres hereditarios a los que él llamó factores, ojo a esto,
él no conocía los términos que ahora se manejan. Él, a esos caracteres hereditarios, pues, él le llamó factores. Eso él sí tenía claro de que estaban o se encontraban en las células reproductoras que se transmitían a los descendientes. Él hablaba de células reproductoras, aunque quizás no conocía el mecanismo de meiosis ni la gametogénesis que tiene que ver con la producción o el desarrollo de estas células reproductoras. En las leyes Mendel se habla de que los caracteres biológicos transmitidos de generación en generación a través de una serie de factores hereditarios, él lo determina, que estos factores hereditarios se van a transmitir de generación en generación, pero por medio de un proceso que él más o menos distinguió con su trabajo que hizo en, en esta planta Pisum sativum. Pisum sativum era la especie de chícharo o guisante que utilizó el señor Mendel para poder desarrollar el trabajo investigativo que él hizo. Pero aún así, en su tiempo se desconocía dónde están colocados estos que él llamó factores, o sea, dónde se encontraban los caracteres hereditarios. Eso no lo conocía. Él sabía nada más que se transmitía, sí, de una generación a otra, esos factores, a través de las células reproductoras. Eso lo tenemos claro. Entonces, y tampoco él podía determinar la proporción en que se iba a manifestar esa transmisión. Eso se establece posteriormente. Estos tres señores que tenemos aquí, Hugo de Brito, el señor Correns y el Sherman, de distintas nacionalidades, diferentes ciudades, lugares en el mundo, ellos desarrollaron un trabajo siguiendo los patrones que Mendel había establecido. Eso fue hasta el año 1900, cuando ellos redescubren las leyes que Mendel había planteado en el año 1886. Entonces ellos, 4 años después, como usted lo precisa antes, perdón, 14 años después, como ustedes ven acá, es que ellos vuelven a retomar el trabajo y precisamente en el año 1900 nace la genética como una ciencia. A pesar de que el padre de la genética 14 años antes había dado su aporte, pero no fue sino 14 años después, año 1900, cuando nace la genética como una ciencia. Dato que quiero que tengan muy presente, porque todo lo que se descubre posteriormente es debido a que hay instrumentos que comienzan a desarrollarse y permiten entonces el conocimiento que se maneje. Bien, hablar de herencia también implica lo que hizo el Briggs, el Sutton y el Sherman, pero básicamente impulsar otros principios que se reúnen o se condensan en lo que llamaríamos la teoría cromosómica de la herencia. Ya tenemos varias cosas que tener en cuenta. Uno, que hay unas leyes que parten de Mendel, pero el segundo elemento teórico importante que describe todo lo que tiene que ver con herencia y genética ha sido la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, después que en 1900 los tres señores que mencionamos trabajaron, revalidaron la teoría de Mendel, las leyes de Mendel, aparece en el año 1903 William Sutton, creo que también hay otro señor que se llama de apellido Boveri, que estudian la meiosis. Sutton es americano y él lo hizo acá en su país, y Boveri, alemán, lo hace en Alemania. No tenía ningún tipo de contacto, no existía la manera de poderse comunicar, pero ellos realizan un trabajo muy similar y obtienen los mismos resultados. Y con esos resultados ellos comprueban la primera y segunda ley que Mendel había establecido sobre el comportamiento de los cromosomas. Pero Mendel no hablaba de cromosomas, eso Mendel no lo tenía claro, él hablaba de factores hereditarios. Bueno, cuando Sutton y Boveri, pero más menciona a Sutton, realiza estudios, encuentra semejanza entre los cromosomas y los factores hereditarios de Mendel que lo llevaron a postular la teoría cromosómica de la herencia. Sutton, para poder hacer esto, ya obviamente contaba con algunos recursos tecnológicos que le permitirían hacer eso. Se había desarrollado mucho mejor, mejores, vamos a decir, microscopios. Él tenía mayor mecanismo para estudiar algunos organismos que les permitieron hacer esto. No sé si recuerdo bien, pero yo se los puse el año pasado que tocamos ligeramente este tema de la teoría cromosómica de la herencia, que ellos trabajaron con
unos saltamontes, me parece, y otro trabajó con un erizo de mar. Creo que esas fueron las dos especies que utilizaron ellos. Y yo les dije que estas dos especies, de repente los saltamontes, por pertenecer al grupo de los insectos, tienen mayor facilidad para desarrollar, para reproducirse. Permítame un segundito nada más. Para reproducirse. Entonces, por eso le era mucho más fácil el estudio de las características hereditarias. Bueno, ¿qué establece la teoría cromosómica de la herencia impulsada por William Sutton y quizá por Boveri? Que cada cromosoma puede contener muchos genes. Mira que ya él comienza a hablar de un término que no se manejaba. Habla de genes. Cada cromosoma puede contener muchos genes. Que esos genes se van a encontrar en los cromosomas en ordenamiento lineal. Van a estar alineados uno debajo del otro, de punta a punta del cromosoma. Y lo tercero que él plantea en la teoría cromosómica de la herencia es que al fenómeno hereditario de la recombinación le corresponde el intercambio de segmentos cromosómicos por entrecruzamiento. ¿Qué quiero decir eso? Él reconoce que para que nosotros podamos tener las características que tenemos de padre y madre, a nivel de esos cromosomas se tiene que dar un entrecruzamiento, donde él dice que hay un segmento del cromosoma del padre que se va a entrecruzar con un segmento del cromosoma de la madre, pero tienen que ser los que correspondan a la misma parte. Eso se llama entrecruzamientos de segmentos cromosómicos. Ahí es donde se da el intercambio y al hacerse el intercambio, entonces tú puedes recombinar, ¿verdad? Genéticamente hablando, puede hacer una recombinación para que se compartan las características de padre y madre a ese nuevo hijo. Pero veremos más adelante, yo poniéndole el turbo a esto para que no me quede sin tiempo. Más adelante vamos a ver que esa recombinación no necesariamente nos va a traer como resultado que las características de los hijos sean exactamente igual a los padres, porque pueden surgir características nuevas. Bueno, acá a la derecha ustedes tienen el ejemplo de una manera muy sencilla de un cromosoma. El cromosoma, como ustedes saben, se puede presentar de esta manera, pero ¿cuál es la clave de la clasificación de los cromosomas? ¿Dónde se encuentra el punto central? El punto central es el punto donde los dos bracitos del cromosoma, que se llaman cromátidas, esta es una cromátida izquierda y esta es la cromátida derecha, tienen un punto de enlace de los dos bracitos que se llama centrómero. Ese punto de enlace, donde se llama centrómero, están como anclado en el núcleo o hasta a veces en el mismo citoplasma de la célula, en un puntito que se llama cinetocoro. ¿Cómo te puedo decir algo? Yo no sé si ustedes captan lo que yo estoy diciendo. Hay muchos celulares que tienen unos covers que en la parte de atrás tienen como una especie de un disquito, que es donde la gente en teoría debe meter el dedo para tener una sostenibilidad del celular. Algo parecido es lo que yo le estoy mencionando. Imagínense que el celular viene siendo el cromosoma y ese dispositivo que está atrás, ese disco que está atrás donde uno coloca los dedos, ese dispositivo o donde lo agarra, ese dispositivo es el que se llamaría cinetocoro, que se encuentra como quien dice, anclando el cromosoma a la superficie ya sea en el núcleo celular o quizás de repente disperso en el mismo citoplasma. Pero el punto de los dos bracitos que se llaman cromátidas, tanto izquierda como derecha, se encuentran unidos por se llama centrómero. Así que eso ténganlo claro. Entonces, el cromosoma puede tener un brazo corto y un brazo largo. Es eso lo que los clasifica. El punto donde se encuentra el centrómero es el que va a darle la clasificación a los cromosomas. Hay 4 tipos de cromosomas de acuerdo a la posición de ese centrómero. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas dos cromátidas son hermanas. Si te das cuenta, las cromátidas son exactamente iguales. Lo que nos mencionaba el señor Sutton fue que él encontró, si usted ve las bandas estas que están aquí hay muy pocas. En realidad, en los cromosomas normalmente hay más. Pero estas bandas es donde están los genes. Estas bandas es donde están los genes y los genes están compuestos de moléculas de ADN.
Así que no es tan fácil esto. Esto es como algo complejo, pero que a la vez hay que solamente tenerte una imaginación para poder entender lo que yo te estoy diciendo. Entonces, estas son dos cromátidas hermanas que pertenecen a un cromosoma. Entonces, reitero, una pregunta que les lanzo a ustedes rápido. Vamos, esto es matemático. ¿Cuántos pares de cromosoma tiene la célula humana? Rápido, pero que ya. ¿Qué pasó con ustedes? Por eso es que las clases a veces virtuales no, porque ese está metido en la cama, el otro está viendo el pájaro que se mueve y están que con 46 o 48. 46 cromosomas tenemos en general, pero 23 pares. pares. 23 pares. 23 pares. Ok, ahora viene la pregunta clave. Yo tengo 46 cromosomas. ¿Cuántas cromátidas en total debo tener? Hay 2 cromátidas por cromosoma. ¿Y cuántos cromosomas son? 46. ¿Cuántas cromátidas en realidad voy a tener en total? Oye. 92. Exactamente, hija, 92. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Que es la clave de la meiosis. Tú tienes 46 cromosomas. De los 46 cromosomas en la meiosis, después se van a separar 23 cromosomas, se separa de su pareja. Imagínate que este cromosoma tiene una pareja idéntica. Entonces resulta ser que esa pareja de él se va a ir para un polo y la otra pareja se va para el otro polo. Entonces quedan 23 cromosomas solitos arriba y 23 cromosomas solitos abajo. Y la pregunta es, ¿cómo surge una célula nueva con 46 cromosomas? Lo que resulta ser que los 23 que subieron a un polo y los 23 que bajaron al otro polo separan la cromátida que los compone. Entonces, esta sola cromátida se desdobla y forma un cromosoma nuevo, pero chiquitito, ni se ve. Por eso es que a veces ustedes no entendían la meiosis. Yo no sé si los profesores se lo explicaban así, pero la clave de que esto funcione es que nosotros tenemos 92 bracitos llamados cromátidas, porque hay 46 cromosomas y los 46 tienen un par de cromátidas. Cuando ellos se van a los polos, 23 arriba y 23 abajo, en realidad están subiendo 46 cromátidas arriba y 46 abajo, que ellas se separan y cada cromátida reconstruye un cromosoma nuevo. Eso parece sencillo explicarlo, pero es un proceso que en este momento está pasando en las células de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las células que este fenómeno ocurre? ¿En qué células del cuerpo humano ocurren esto? Yo digo que las células son de dos tipos: somáticas y gaméticas o sexuales. ¿En qué célula ocurre esto? Que en la mitosis se ve muy claro. A ver. Las células somáticas. Las células somáticas son células de todo tu cuerpo. Las millones de células que ya se sabe cuántas hay. Estos científicos parece que son ociosos, pero ya han contado cuántas células hay en el cuerpo humano. Y cada célula tiene 46 cromosomas, como lo han dicho ustedes. Pero en meiosis no ocurre lo mismo. En meiosis no pueden ser 46 cromosomas. En la meiosis se producen unas células que sean células gaméticas o sexuales. Las células sexuales no pueden tener 46 cromosomas. ¿Por qué razón? Esa pregunta es vieja. ¿Por qué no pueden ser 46 cromosomas las células sexuales? Rápido. ¿Todo lo deben tener claro? A ver. Óyeme. ¿Por qué razón no pueden ser 46 cromosomas las células sexuales? ¿Cuál es la misión de la célula sexual? Oye, ¿qué pasó? No, estoy preocupado. La misión de la célula sexual es unirse con la otra célula sexual, hija, hijo. Tu célula sexual, Ramírez,
Y las chicas, su célula sexual, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Opa, no puede ser. El óvulo. Exactamente. Y ese óvulo no puede tener 46 cromosomas, nada más tiene que tener 23. El óvulo se produce, al igual que el espermatozoide, por medio de lo que Sutton descubrió aquí, meiosis. La meiosis es la que forma los gametos, y los gametos, masculino y femenino, el femenino es el óvulo y el masculino es el espermatozoide. Y ellas no pueden tener los 46 cromosomas, porque imagínate un óvulo con 46 cromosomas, un espermatozoide con 46 cromosomas, al final al unirse, ¿qué vamos a tener? Un individuo de 92 cromosomas, y eso sería un monstruo, verdaderamente. Así que nomás tiene que tener la mitad, 23, para junto a los 23, y él decía más acá, de esos 23 hay un entrecruzamiento. Este cromosoma, que pongamos sea para las características del color de los ojos, a la par del cromosoma, igualito a él, pero dado por el padre, que tiene que ver con los genes del color de ojo, ellos se intercambian, y entonces se va a producir un individuo que a lo mejor va a tener oculta la característica para ojos verdes, va a estar recesiva, y va a sobresalir la característica para ojos café, pero no significa que ese individuo en un momento dado, ya nada más me quedan 10 minutos, lo que vamos a hacer, jóvenes, es que ustedes nuevamente le dan clic. Déjame ver cómo ando con los tiempos me es importante, ya nos queda muy poco, creo que son 15 minutos, entonces si esto se acaba en 10 minutos, voy a ponerle la velocidad del caso para que podamos seguir y no ahondar mucho en esto, pero eso es parte de lo que ya decíamos, que este señor Thomas H. Morgan propone esta teoría cromosómica como tal, aunque la había planteado Sutton inicialmente, pero el Morgan, lo importante de él es que, lo vimos el año pasado, él trabajó con la Drosophila melanogaster, que son estas mosquitas de fruta, y con él estudió los cromosomas sexuales, ¿verdad? Y este trabajo que hizo este señor junto a Sutton y Boveri fue lo que determinó ya esta teoría cromosómica. Los elementos de la teoría cromosómica, ya eso es viejo, nosotros lo vimos, los factores hereditarios se localizan en los cromosomas. Ahí es lo que yo le mencioné. ¿Dónde están los genes? En los cromosomas. ¿Pero por qué hablaba de factores hereditarios? Porque eso fue el nombre que usó Mendel. Mendel habló de factores. Él no conocía los genes. Entonces, pero ya sabemos que esos factores hereditarios están en los cromosomas y están alineados. Ellos se encuentran alineados en los cromosomas. Lo otro, los genes se disponen linealmente en los cromosomas, como ya lo mencioné. El lugar donde ellos se encuentran se va a llamar locus. Ojo a este palabrita. Un gen que tiene que ver con los color de ojo tiene un locus definido en un cromosoma. No es que los 46 cromosomas tienen los genes igualitos, no. El cromosoma, por ejemplo, número 18, va a tener los genes para una característica, por decir algo, la forma del cabello, la forma del rostro. Ahí hay genes para esas características físicas. Otro cromosoma, el número 2, tendrá las genes para características como el tipo sanguíneo, por decir algo. Pero el lugar en el cromosoma donde se encuentran estos genes es llamado locus. Locus es el lugar donde está. Locus traducido puede ser local o localización, que es el lugar concreto donde un cromosoma tiene un gen determinado, donde un gen dentro de un cromosoma se encuentra determinadamente. Y el tercer elemento de la teoría cromosómica dice que todos los genes de un mismo cromosoma están ligados y se transmiten juntos. Exactamente. Los genes en un mismo cromosoma se encuentran ligados, se transmiten juntos, y eso ¿cuál va a alterar la tercera ley de Mendel? Mendel decía no, que los genes se podían pasar, pero no se encontraban ligados, ellos se transmitían independientes, no. Aparentemente ellos descubrieron que sí hay una transferencia junta. Bien, el ADN, esto ya es historia patria, usted lo conocen, está compuesto por sustancias químicas que se llaman cromatinas. La cromatina es ese material que forma los cromosomas. Y los cromosomas a su vez están formados por estructuras químicas que se llaman ADN. A eso están empaquetados.
Los cromosomas se pueden ver es cuando su ADN se condensa, o sea, se vuelve grueso y tiene mucho químico. Es que podemos ver los ADN. De lo contrario, el ADN no se ve. O mejor dicho, los cromosomas no se ven hasta que su ADN no se condense. Y eso ocurre en una etapa de la mitosis. Creo que es cuando empieza la metafase. En la mitosis es que empiezan los cromosomas a engrosarse porque ya tienen la madurez suficiente y una cantidad de proteínas que lo hace así posible de que ellos puedan tener ese tamaño, esa dimensión para poder verlos. Entonces actualmente sabemos que el ADN, aquí yo pongo DNA, el ADN se une a las proteínas histonas, ese es el nombre de las proteínas, para formar largas cadenas de nucleosomas que se pliegan y generan fibras de 30 a 40 nanómetros de diámetro en cuanto a la cromatina. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esta molécula que vimos acá atrás o al inicio de la presentación, esta molécula de ADN que está aquí, esto está compuesto por unos elementos químicos que se llaman cromatinas, ¿verdad? Y las cromatinas no son otra cosa que un conjunto de proteínas llamadas histonas, como las que está aquí señalado, que se van a ir engrosando, como yo le mencioné, se va a ver en la metafase y así sucesivamente, hasta que se puede formar el cromosoma que va a tener una formación de una doble hélice de forma helicoidal, como está aquí. Pero es porque esa cromatina se va engrosando, se va condensando, gracias a la producción de unas sustancias químicas muy particulares. Bien, ese ácido nucleico son de dos tipos, el ADN y el ARN. Aquí yo pongo RNA y DNA, pero esos son siglas en inglés. Es una molécula larga, filamentosa, estable y con capacidad de autorréplica. Entonces, la capacidad es ahí donde está la clave de todo. Que el ADN se puede autorreplicar, se puede copiar. Pero entonces, cuando hablamos de ácidos nucleicos, nos vamos a referir a dos cadenas de polímero. Uno es el ADN y el otro es el ARN. Se necesitan ambos, pero la que manda es el ADN. Me quedan 4 minutos, voy a acelerar. Entonces, ¿de qué está compuesto esto? Porque esto ya lo conocemos. Está compuesto ese nucleótido, perdón, esos nucleótidos que forman la cromatina, que a su vez forman todo el cromosoma y el ADN, ¿verdad? Van a tener un grupo fosfato, como yo lo mencioné, va a tener un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas y las pirimidinas. El grupo fosfato aparece aquí señalado, 4 oxígenos enlazados con un grupo de fósforo. Eso es un enlace fosfodiéster, este es el que está aquí. La azúcar pentosa, que es de 5 carbonos, puede ser azúcar desoxirribosa y azúcar ribosa. Si es desoxirribosa, ese azúcar significa que es para formar ADN. Si fuera ribosa, va a formar ARN. ¿Qué significa eso? Desoxirribosa es que este es una ribosa. Aquí tenemos en la desoxirribosa este elemento que está aquí, que estoy marcando, que este azúcar no tendría este oxígeno. No tendría este oxígeno, solamente el hidrógeno ahí señalado. Pero este es una azúcar ribosa. Si fuera desoxirribosa no tuviera el oxígeno, perdón. Y fuera una molécula de ADN. Pero es una molécula de ARN por tener el oxígeno ahí, que es el azúcar ribosa. La desoxirribosa no lo tiene. Y la base nitrogenada, por ese ya decimos que eran las purinas, que son 2, adenina y guanina, y las pirimidinas, que son las citosinas y las timinas. En el caso de ADN, si fuera ARN, me quedan 2 minutos, cuando se cierre esto, usted vuelva a darle clic a el link para volver, nada más que captar unos 5 minutitos más y ya. Pero en ARN no se usa timina, sino uracilo. Entonces esto es una base nitrogenada de ARN por el azúcar. El azúcar hace la diferencia de la base nitrogenada. Aquí está la ribosa y la desoxirribosa, era lo que me mencionaba yo. Esta ribosa, que es el caso está completa con ese oxígeno ahí. La desoxirribosa no tiene el oxígeno.
Las bases nitrogenadas ya las mencionamos, las purinas y las pirimidinas. Habrá oportunidad de verlas en su momento. Las bases nitrogenadas están unidas por ese puente de hidrógeno electronegativo. Solo una purina con una pirimidina se pueden unir. O sea, ¿qué quiero decir? Estos no se unen así por así. La adenina solamente se une con la timina y la adenina con la uracilo. La guanina con la citosina. El uracilo, si fuera el caso de que, fuera ARN. Adenina con timina. Si fuera ARN, es adenina con uracilo. Y la guanina solamente se une con la timina. Esto es la estructura del ADN, como ya ustedes una vez hicieron esta cuestión. Voy a suspender nada más por un minuto para que podamos, al ingresar, porque esto se va a cortar, al ingresar en 2 minutos o 3 minutos, veamos un vídeo que le tengo ahí para que podamos nosotros, usted nada más le da, vuelve a darle clic al link que yo les mandé para que podamos, alcancemos por lo menos a ver el video que le estoy señalando. Yo retomaré las clases en el momento oportuno. Entonces vamos a esperar que creo que ya va a cortar, en cualquier momento corta esta presentación. Y ya entonces usted nuevamente se vincula. Tengo 26 estudiantes en sala para saber los que participaron acá. Entonces yo lo tengo bien claro que son estos estudiantes aquí antes que me corte la señal.